ella también, nuestra amiga Tamara, con temas de voto telemático. Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿cómo están? Aquí amaneciendo con este día jueves de conversaciones, ¿no? Porque estoy contigo, estuve con Mónica y en la noche estoy con Mauro, a la que nos atienda. Bueno, generalmente siempre Sí. está. Tamara, el tema telemático, ¿cómo lo están viviendo ustedes por allá? ¿Sí se logra? Creo que contigo hicimos un ejercicio la vez pasada, te lograste inscribir. ¿Cómo lo ves en diferencia de las últimas elecciones? Sí, le estaba escuchando justamente a Mónica Palacios y hay mucha resistencia, diría yo, al voto telemático por varios aspectos. Ella también decía que es lo más lógico, ¿no? O sea, Claro. deberíamos poder extender este voto telemático inclusive a nivel nacional, Puchica, si es que sería tendríamos un Consejo Nacional Electoral seguro. decente, transparente, que sus consejeras y consejeros fueran personas que honran el trabajo que tienen y yo creo personalmente que no son personas de confiar y lo digo por todo lo que se ha vivido en todo el proceso que hemos tenido desde la paridad, desde la revocatoria y el mismo voto telemático. Yo creo que nos mienten en la cara, Nelson, y tratan de lavarse Ya. su mediocridad y su incapacidad. Y lo digo así abiertamente, el Consejo Nacional Electoral no creo que nos está garantizando la participación al derecho de sufragar, el derecho a votar, participación directa, democracia. ¿Por Ujú. qué digo todo esto? No es porque se me ocurra, me caiga mal señor el ingeniero Pita o Diana Tamaín, sino porque lo han demostrado. Ujú. A ver, creo que el Consejo Nacional Electoral ha visibilizado su poca preocupación y compromiso con la comunidad migrante. Lo que vivimos en las elecciones de febrero lo demuestra. Primero, Mónica creo que hizo una explicación bastante clara de lo que significa poder acceder al voto telemático y hubo mucha gente que decía, no puedo votar, no puedo votar, estoy empadronada, pero no puedo votar. ¿Por qué? Porque no hicieron ese paso del medio que es el registro. Ok, el Tiene registro. pasos técnicos que son hasta inclusive obvios, pero yo entiendo que muchas personas que no Es que manejan uno los se marea también, la Tamara. tecnología, exacto, que no la manejan, pues tengan trabas. Y eventualmente, si es que tú cumples todos los pasos, te va a llegar el enlace el día de las votaciones, accedes al enlace y vas a poder sufragar. Ahora, el sistema en las elecciones anteriores se cayó, Nelson, se cayó por Chuti. más de 3 horas. Eso Ay, significó carajo. eso significó que mucha gente se quedó sin votar, que Claro. desistió, que se frustró. Yo personalmente estaba absolutamente frustrada intentando y lo puse en los medios sociales, hice videos y hice básicamente la denuncia pública. Obviamente el Consejo Nacional Electoral no era incapaz de garantizar un sistema que te permita votar. Y en términos también que decían, parece ser que bloqueó, o sea, un sistema de red cuando tú tratas de ingresar a una misma página al mismo tiempo desde una misma dirección electrónica del Ya. IP address que se llama, pues el sistema lo bloqueó y eso fue lo que sucedió porque obviamente mucha gente yo votaba en mi teléfono y después hacía que voté mi mamá o mi abuelita o mi tía o mi prima en el mismo teléfono con la misma dirección y eso inclusive se supo después que fue como una respuesta del sistema hasta de la propia seguridad del sistema. ¿Qué garantías nos da el Consejo Nacional Electoral de que esto no va a volver a pasar? Y no se diga además de lo que significa el control electoral, porque cuando tú tienes los votos en los papelitos, tú puedes certificar los votos con la papeleta electoral y contar y abrir las urnas, que es lo que se hace obviamente. ¿Qué nos está garantizando el Consejo Nacional Electoral? Que tuvimos al ingeniero Pita haciendo un papelón en las Mm. elecciones anteriores, hablando de sistemas informáticos independientes y no sé qué, no sé cuánto, tratando de ensuciar las elecciones que él mismo había organizado. Vamos a tener un sistema que yo digo, ¿cómo se va a hacer la verificación de los votos? ¿Cómo los partidos políticos, los movimientos políticos pueden hacer la veeduría que se hace en el proceso electoral? No hay confianza, no hay información. Están delegando a los consulados y a las embajadas que hagan el trabajo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral. Claro. Además, esta semana se tuvo un Zoom, al parecer, tengo entendido, el Consejo Nacional Electoral puso a disposición de la comunidad migrante un Zoom donde inclusive pedían información de números de cédulas, nombres completos para que las personas puedan acceder. Y hay esta inquietud del manejo de datos, de tus datos personales, porque no hay confianza en el Consejo Ese es Nacional el Electoral. problema, ese es el punto. La desconfianza
que existe y que pues obviamente, y yo creo, Tamara, tú decías, ojalá caminar hacia un voto telemático nacional. ¿Tú crees que estamos preparados idiosincrásicamente, no sé si existe esa palabra, para tener un voto telemático general? Yo creo que no. No, inclusive un señor que para mi percepción fue un papelón también lo que hizo el señor Caviedes. Menos mal, él no va a correr nuevamente como alterno de candidato a la Asamblea porque me avergüenza a mí que una persona pueda resistirse así a una cuestión tan novia, inclusive de forma irracional, sin tener fundamento, sin comprender lo que está detrás. Por poco y él llamaba a resistirse en los consulados, en las embajadas y a demandar que nos den el voto no telemático a las migrantes de los migrantes, cuando ya hubo la resolución del Consejo Nacional Electoral y cuando ya inclusive hubo todo este proceso legal del registro oficial de la resolución. ¿Por qué se dio todos estos pasos? Porque por la paridad, las mujeres nos aceleramos y tratamos de cumplir los días, los periodos legales para poder impugnar y mandar todos los procesos legales que se hizo el contencioso electoral para en contra del CNE por lo de la paridad. No se pudo hacer eso frente al voto telemático y además el Consejo Nacional Electoral empezó a hablar de que no había dinero para garantizar el derecho, o sea, que era una cuestión de presupuesto. La señora Antamain llegó a decir eso, y que además que los tiempos no alcanzaban porque las valijas diplomáticas no alcanzaban a llegar con las papeletas electorales. O sea, es una irresponsabilidad y una mediocridad. Entonces, si tú ves desde ambos lados, desde la gente que demandaba que se implemente y obliguen al CNE que nos den el voto no telemático, el voto en papel, al mismo tiempo el Consejo Nacional Electoral demuestra su incapacidad, su mediocridad. La señora Diana Antamain en sus entrevistas ni siquiera puede hablar, responder estrictamente en derecho, en legalidad, y parece que trata de convencer a la gente. A mí no me convence, desde la paridad hasta el voto telemático, a mí no me convence. No se diga el ingeniero Pinto. Claro que sí. El asunto ahora solo queda, como lo decía con Mónica, en ir con eso, en ir con lo que tenemos, en ir con lo que tienen, inscribirse, pedir ayuda. Yo lo puse mientras Mónica hablaba. Sí, es un poco, vamos, hay que respirar, hay que leer, hay que paso 1, paso 2, tener paciencia. Poner el correo electrónico, principalmente vea si está empadronado, si no está empadronado no pierda tiempo, y no se queje y no reclame el Consejo Nacional Electoral si no está empadronado, porque eso también se hizo y eso demuestra la idiosincrasia que tú mencionas, Nelson. Sí, hay gente que definitivamente, y es duro porque, y hay una reflexión, ¿no? Tamara, muy aparte, hay gente que decía algún día ir al voto no obligado, al voto voluntario. Yo no sé si funcione en el país voto voluntario aquí. La gente no te irá, mucha gente no te va a votar. ¿Qué piensas de eso, Tamara? De personas que están en su derecho, pero que sí demuestran esa apatía a la política cuando lamentablemente sí, es sucia y todo, pero rigen nuestros destinos. ¿Por qué no creen? Yo creo que también, aparte que hay la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, en sus autoridades, en lo que representan, no hay confianza tampoco en los movimientos políticos, en los políticos, e inclusive las decepciones que hemos tenido de los últimos 6 años demuestran además la mentira, la ambición y la maldad de estos políticos que llegan a tener el poder. Y hablo de la maldad, por ejemplo, del señor Lenín Moreno. No nos olvidemos que este señor gobernó el Ecuador y lo destruyó por 4 años lleno de odio, de rencor y de una infamia que me van a faltar adjetivos, atravesando además por este señor que ya cuando se vio en aprietos decidió utilizar una herramienta constitucional y disolver la asamblea e ir a las elecciones a sabiendas que no le alcanza para disputar, y no sigue mintiendo y sigue hablando de cosas irracionales. Entonces hay una desconfianza de la gente que obviamente necesitamos. A ver, la gente en el país, en el Ecuador, tiene que ir a votar porque necesitas la papeleta de votación, que es un documento que básicamente te obligan a presentar en absolutamente todos los procesos y trámites, sí, por supuesto. etcétera, etcétera. Entonces, necesitas, inclusive la gente va a votar solamente por el papelito. Las personas migrantes que vivimos en el exterior, el voto no es obligatorio, pero yo lo vivía y yo lo sentía. Inclusive yo fui parte de la mesa aquí en las elecciones
una vez, como una fiesta cívica, como un encuentro. Tú te vas, te acercas en la posibilidad que se tiene de viajar, de trasladarte a los consulados, a las embajadas, a sentirte un poco en la distancia partícipe del futuro del país a través del voto. Inclusive yo tengo entendido que las elecciones, porque yo lo vivía también de niña cuando acompañaba a mi mamá a votar, que era la parte cívica de la comida, También. de ir a los recintos electorales, de sufragar, de estar en este proceso, digamos, de representación cívica, de amor por la patria, porque a la final terminas eligiendo el futuro del país a través de la rayita que tú decides asignar en las papeletas. Pero en la historia reciente de estos últimos años, nos damos cuenta que votamos por algo que creíamos y nos traicionan y nos mienten. Ujú. También se votó pensando o creyéndole a Guillermo Lazo que iba a solucionar los problemas del país en 100 minutos y hasta girar la Virgen del Panecillo y nos miente. Entonces, hay esta apatía, creo yo, pero quizás las campañas electorales que tengamos bastante vertiginosas, ahora con estas campañas que tenemos inclusive con inteligencia artificial, con mucha alegría, esperanza o promesas inclusive reales, pueda tener un poquito de esperanza en las personas y tener un poquito de ánimo para acercarte a las urnas ese día o para telemáticamente hacer todo el esfuerzo de poder acceder al voto telemático para poder decidir el futuro del país y en esa decisión ojalá esperar una transformación, un cambio y al menos una garantía un poquito más de derechos de todo lo que se ha arrebatado en estos últimos años, porque la gente que nos escucha, Nelson, no me deja mentir. O Ujú. sea, la situación de vida del país ha ido bajando, bajando en un despeñadero que parece no tener fin. Me gustaría, Tamara, aprovechando la coyuntura de la política, hacer contigo un ejercicio de percepción de los candidatos. Hasta el momento, ¿cómo ves? ¿Cómo los vas viendo dentro de lo que presentan? No más allá. A ver, hay que ser realista, muy poco, las campañas son muy poco profundas en el sentido de mostrarte un plan en detalle, porque al fin y al cabo terminan siendo como un espacio de no puedo decirte más porque no soy, ¿verdad? No puedo decirte, te puedo decir lo que siempre dicen, voy a mejorar el país, pero decirte más allá no sé porque tengo que sentarme, tengo que tener equipo, tengo que ver los números. Hasta cierto punto tienen razón también, ¿no? Los candidatos. Desde ese punto, a lo que van, podemos ir haciendo ese ejercicio, yo te doy nombres y vamos comentando. Por ejemplo, a Vale. ver, no empecemos por el obvio que es RC, vamos por otros candidatos. Vamos por Yacu Pérez. ¿Qué piensas cómo ves a Yacu? A ver, para abarcar en muy pocas palabras. Mucho zen y poca seriedad, diría yo. Los problemas que tiene el Ecuador no se solucionan haciendo yoga, yendo en bicicleta, sonriendo a todo el mundo y defendiendo al agua. Yo diría que su mensaje todavía es superficial. Cree que le alcanza con lo que trabajó en la última elección hace 2 años, pero yo no veo nada concreto y el problema de inseguridad del país no se soluciona haciendo yoga. Claro, tú decías poca sed, poca sed, no, mucha sed, poca agua sería ahí, ¿no? Mucha sed, poca agua, Mucha sí. sed, poca agua. Sí, o mucha agua, pero no comida, ¿no? Y la Claro, gente no solamente vive de agua y de listo. seguridad. Más o menos por esa línea, aunque ya no sé si de izquierda, nuestro amigo Herbas, ¿Y dónde está la patineta? ya no está, ¿no? A mí el caso de Herbas me parece súper curioso porque fue la novedad y tan rápido ya no eres novedad. Así tan rápido te olvidan en la política, tan rápido eres la vieja política. Para mí también tiene una mancha su candidatura, porque su candidatura fue impugnada además por acusaciones de tener cuentas offshore fuera del Ecuador y por ahí se trató de decir que había un homónimo, pero yo creo que eso ya Ajá, escurece y además creo yo que tenemos que ir un poquito más atrás de cómo Herbas salta a estas elecciones diciendo que no iba, pero al final que sí va. Entonces, ¿qué tipo de propuestas tienes de un candidato que no va, pero sí va, pero no va, pero sí va, y que andaba en patineta las elecciones anteriores sin propuesta clara? Además, cambiándose de partido político como quien se cambia básicamente de ropa y de principios. Yo lo veo en patineta, y en patineta me refiero a que andas en patineta, claro, así, sí, y rodando. de un lado para otro, Claro, sí. y ahí nos movemos un poquito más
Y vamos por nuestro amigo el Jan Topic. Maverick. Maverick, que Maverick. se pone la chompa, ¿no? El comercial. Ya lo vamos a poner acá en el programa para ir analizando. Va, le abraza a la esposa, se pone la chompa, cinematográficamente, destapa una moto, parece una Royal Enfield clásica, y se trepa la moto. Misión imposible. ¿Ah? Y sin casco. ¡Qué irresponsabilidad! Responsabilidad sin casco, porque cierto. eso fue lo que le criticaron, sin casco. A ver, Jan Topic, que nos está prometiendo a las mujeres protegernos, al país, a un Ecuador sin miedo, a toda esta propuesta básicamente de macho y además solventador de cualquier tipo de miedo que tú tengas, poniendo el cuerpo, demostrando cómo se da el tráfico, todas las cosas, la parte concreta de verdad y parte humana. Los problemas del Ecuador ciertamente atraviesan la inseguridad, la violencia, pero también tenemos otros problemas bastante críticos, la institucionalidad, la parte económica, la parte social, la parte inclusive de infraestructura, y por ahí yo no le escucho a Jan Topic hablar de la otra realidad del país que no sea solamente la seguridad y serse un Maverick, y digo Maverick en la representación de su video de Top Gun, básicamente con la chaqueta, la moto y le faltaba el avión sobrevolándole, ¿no? Entonces, y pero, sin casco. Sin casco. Ese es un mensaje subliminal, ¿eh? Porque te dice, soy tan rebelde que rompo las reglas y voy sin casco. Sí, y me soluciona la inseguridad, pero la gente también necesita empleos, necesita medicinas, necesita escuelas, las mujeres también necesitamos garantía de derechos, ganar lo mismo, los mismos salarios, el mismo trabajo. Entonces, otra vez, la promoción desde su figura de macho, sí, Claro. bravísimo, pero más allá, ¿qué hay? ¿Qué está? ¿Y qué propone para los otros problemas económicos, financieros? ¿Qué piensa, por ejemplo, de toda la situación económica del país con los offshores, con los impuestos? O sea, esta parte económica financiera que se requiere conocimiento, que se requiere capacidad y sobre todo y ante todo experiencia en el manejo del Estado como tal, no se diga de un gobierno. Claro, y que también no pudo responder, pues estuvo en la universidad y le dijeron, se fue por las ramas, dijo hablemos de otra cosa, y es como, ok, este pana me va a decir solo de seguridad y el resto qué, es peligroso. ¿Qué pasa con Daniel Noboa? Yo creo que Daniel Noboa está bien consciente que no le va a alcanzar y además, ¿cómo viene también su candidatura de su padre diciendo voy, después no voy, otra vez, ¿no? Sí. Y además yo justamente ahora pensaba en él y decía, mira qué irónico cómo funciona nuestro país con las familias y las oligarquías que son dueñas de parte de la financiera del país, ¿no? La familia Noboa, cuánto dinero y cuánta posesión, digamos, de la producción económica del país tiene. Y el papá de él fue candidato, no llegó a ser presidente, y entonces él también quiere ser si quiere ser presidente, sobre la base de qué intereses, sobre la base de qué propuestas, sobre la base de qué capacidades, sobre la base de qué experiencias, sobre la base de que su papá y su mamá han servido al país, entonces él también quiere servir al país. Yo veo que Daniel Noboa pareciera que está caminando los pasos o transitando el camino de Guillermo Lasso de tener dinero y creer que con el dinero se puede alcanzar la presidencia porque casi que es un capricho o básicamente le toca, pues porque ya es la historia del papá, entonces él tiene que repetir también esa historia, porque no veo ninguna propuesta. Además, ¿quién es Daniel Noboa? No se sabe nada de él más allá de que era asambleísta y de que es hijo de Alvarito Noboa, a quien el país sí conoce. Entonces, claro, ahí faltó, no por ejemplo, ahí faltó lo que generalmente hacen, y también le está faltando a Jan, no sé si lo está guardando, que generalmente se hace cuando son nuevos, que hacen esta especie de biografía, ¿no? Generalmente siempre van por ahí. Veo que les falta eso, será que no les interesa por el corto tiempo, pero sí veo que les falta, por ejemplo, yo me acuerdo que Correa cuando salió le hicieron casi que un documental pues, de que nació, de la cuna, quién era y todo eso, es para responder investigar quiénes son. Claro, Ajá. para responder eso, quiénes son, porque es una pregunta muy válida, ¿y quién es este loco? Villavicencio, el anticorreísta. El odiador, él cree que odiando y atacando y odiando y atacando va a llegar a la presidencia.
quizás le alcance con un poquito de votos de ese odio y capitalizar ese odio o ese anticorreísmo. Yo lo he dicho aquí en este espacio, Nelson, y no me tiembla la voz. Yo creo que es un señor bastante enfermo de su odio, de su rabia, de su envidia, una figura que parece que él está obsesionado y Ujú. obsesionado con esa figura que sí llegó a ser presidente. Claro, claro, Y él también está quiere llegar a dolido. hacer algo que yo creo que el Ecuador no necesita odiar más, el Ecuador necesita amar más, el Ecuador necesita respetarnos más y el Ecuador necesita proponer más para todas y para todos, porque a la final ese odio que Villavicencio está transmitiendo básicamente va a estigmatizar, discriminar y violentar a un 30% de la población ecuatoriana o un poquito más o un Ujú. poquito menos. Y eso significa odiar a tu propio país por odiar a un referente de un partido político, movimiento político y odiar todo lo que significa Ujú. ese referente que no es ni nada más, nada menos que el 30% del padrón electoral y quizás, no sé cómo la figura del correísmo, Rafael Correa, en el país es querida y admirada, porque si es que yo quiero y admiro a una figura y tengo a alguien que odia esa figura y por ende me odia a mí, está odiando a parte del porcentaje del país que debería respetar, por Claro. el cual debería gobernar y para el quien debería proponer y básicamente someterse a las órdenes del pueblo y básicamente le está arrinconando al odio y es el Claro, odiador y va a ser el termómetro para descubrir cuánto odio existe en el país y ojalá que sea muy poco, porque como dice Tamara, sí. no hay nada peor que trabajar y funcionar desde el odio, es terrible. Y terminamos esta con dos personajes, Otto Sonnenholzner. ¿Cómo ves, cómo lo ves a Otto? ¿Cómo está Otto, según lo que tu percepción? Es una esperanza de la derecha, una esperanza quizás sin odio. Es como la Es que esperanza Otto le del cambió, odio. Tamara, te cuento. Otto le cambió. ¿Cómo? Otto le cambió el discurso, asumo yo, que tiene que haber sido algún consejo de campaña, que le dijeron, mira Otto, deja atrás a Correa. O sea, yo creo que por ahí tuvo mano algún consejero de Lazo en segunda vuelta. Si quieres ganar, deja de lado a Correa y el odio a Correa. Ahora sí. Yo creo que él podría ser uno de los representantes de la derecha que más posibilidades tenga de ir creciendo estadísticamente, dependiendo de la campaña y la capacidad que él tenga. Pero él también trae detrás de sí una historia de su ejercicio por el poder político, que fue vicepresidente de nada más, nada menos Claro, esa es de uno una de los manta bien difícil. sí, presidentes más infames, ineptos, mentirosos, traicioneros, oscuros que ha tenido el país, que es Lenin Moreno. Y además, aparte de ser vicepresidente de este señor infame, terminó casi que huyendo en medio de uno de los momentos más graves y de crisis humanitaria que vivía el Ecuador a través de la pandemia, que a mí me parece una cobardía, porque si este señor Otto Sonnenholzer quería representar y apoyar al país, tenía que apechugar y quedarse ahí hasta el último, no tomándose fotos, sino trabajando y haciendo. ¿Qué hizo? A ver, la pregunta es, ¿qué propuesta va a tener Otto Sonnenholzer? Pero sobre todo y ante todo, ¿qué hizo cuando fue vicepresidente? Claro. Porque ahí está. Ahí demuestra si es que va a ser o no va a ser capaz de gobernar un país que está sumido en la crisis de todo tipo cuando él ya fue vicepresidente de un país que estaba en medio de una Claro, crisis. y si no va a salir corriendo, que eso es importante. Y luego terminamos con Luisa, Luisa de la RC. ¿Cómo Te la ves? faltan mijos, te faltan mijos. Ay, ¿Quién es él? mensaje subliminal. ¿Quién es No, perdón, con mucho respeto. A ver, ¿qué dice don Armijo? ¿Quién es Armijos? Ya, ahora sí, Ya está, ahora vamos sí, con... vamos con Luisa. No, en serio, con todo el respeto a don Armijos. Es la plena, o sea, es que no hay que ser, no es por hacerlo sentir mal, pero meterse en una candidatura sin tener el grado de conocimiento tan corta, va a haber este tipo de reacción con el respeto que se merece. Solaine, Nelson, yo no voté en las últimas elecciones, el voto telemático nunca me sirvió, así que espero que se haga algo por ayudar al migrante. Bueno, ojalá. Luisa González. Luisa González va a segunda vuelta, les guste o no les guste ¿Pero con quién lo ves? ¿Con Otto? yo no me atrevería todavía, pero si es que hay alguien de la derecha que logra despegar, yo creo que sería Otto. No me sorprendería si es que la segunda vuelta va con Yacu, ¿ah? Porque Ah, Yacu ok. también
es Luisa capaz ya. de capitalizar un voto anticorreísta o anti-Luisa, digamos, pero todo depende de lo que suceda durante la campaña electoral y la capacidad, además, yo digo en este caso de Luisa como candidata, de presentarse como candidata, más allá de responder a un movimiento, a un líder, que yo decía el otro día que me criticaron mucho, pero es lo que la verdad es someterse a un líder, a un movimiento, una propuesta, ella tiene que construir una personificación de ella de poder de mujer presidenta, donde ella va a tener que tomar las decisiones y ella va a tener que responder y servir a un país. Ciertamente no está sola, ciertamente no es una figura aislada, como por ejemplo tú ves quizás a Daniel Noboa o tienes quizás a Otto, que es como Otto y qué más, ¿no? Pero en cambio, Luisa tiene lo contrario, que es ella y respaldada por todo un movimiento político, además que ha hecho historia en el país, la representación que tiene. Ahora, yo creo que la situación con Luisa González y la Revolución Ciudadana es que si les alcanza para ganar en primera vuelta o no. Y eso Claro. también tenemos que ver en la campaña electoral. Y además esto de los borreguitos y las borreguitas que te identifica con eso, yo creo que está bien, pero tienen que llegar justamente a las personas que no necesariamente se identifican con la borreguita o el borreguito o Claro. que rechazan el borreguito o borreguita, pero que creen porque saben y lo vivieron que en la época de la Revolución Ciudadana, de los 10 años de que Rafael Correa gobernó, se vivió y se vivía mucho mejor en muchos sentidos. No fue perfecto, hay que decir, no fue perfecto, pero estaba mejor el país que en Mm. lo que ha estado estos últimos 6 años. Entonces, yo creo que ahí a ella le toca hacer muchísimo trabajo. El día del debate va a ser definitorio también cómo ella se posiciona, cómo ella es capaz de apoderarse y empoderarse de ese rol que potencialmente pueda llegar a tener con el favor del pueblo ecuatoriano, que es llegar a ser la primera mujer presidenta electa, porque eso será historia en el Ecuador, porque me dirán, ya hay otras mujeres, pero no, no, no. No, La no. primera mujer presidenta electa en las urnas de forma democrática Ujú. y obviamente todo tiene que ver en relación a lo que se pueda dar en la campaña electoral, a ella mismo como figura, a ella mismo también como capacidad de comunicadora, de comunicar, de llegar a la gente a través de Luisa González y no solamente arroparse en la figura de Rafael Correa o decir que el Movimiento de Revolución Ciudadana la respalda, porque eso ya es como bastante obvio. Ahora queremos ver una mujer empoderada y qué va a hacer con ese poder en el caso de llegar a la presidencia. Ese va a ser el plus que deberían tomar en consideración para aumentar esos porcentajes que les harían falta. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre estar con nosotros, por conversar, por hablar, por analizar, porque de eso se trata, de hablar y de seguir hablando. Tus palabras para despedirnos. Nada, pues Nelson, a seguir mirando, viendo qué sucede estos días con las elecciones, con las propuestas. Yo creo que vamos a tener cada semana alguna propuesta Sí, comunicacional. más que todo Eh, comunicacional. Así es, por el corto tiempo en las redes, porque obviamente el tiempo no les permite a las candidatas de los candidatos como llegar a lo que se llama el territorio. A la gente migrante, pidan información en los consulados, en las embajadas, vayan al CNE, regístrense, creo que es un ejercicio de mucha responsabilidad. Y a ti quiero mandarte un abrazo súper fuerte porque sé que este sábado vas a estar en el show y estás ya cerrando la temporada, Sí, ya así que cierra. desearte que En sean Guayaquil y teatro. en Quito el 8. El 8 entonces ya está cerrando la temporada Ya del ahí se show que yo acaba. tuve el privilegio de poder estar, así que en el primero que tuviste, desearte lo mejor, mandarte un abrazo súper, súper fuerte y decirte que seguimos construyendo información, comunicación y sobre todo con mucha responsabilidad. Gracias siempre por el espacio y mandarte un abrazo muy fuerte. Que así sea. Chao, chao, Tamara. Nos vemos. Chao. Muy bien, amigos. Estuvo ahí nuestra amiga Tamara Hidrobo. Y sí, hay que seguir. Cerramos temporada. Cerramos temporada en Quito. Quito cierra, Quito empezó, Quito cierra. Sábado 8 de julio.